Era utilidad bruta en ventas. Hoy iniciamos con gastos de venta. Gastos de venta representan el importe de gastos que efectúa la empresa y que son necesarios para realizar la venta de mercaderías. Recuerden que estas cuentas tienen que aprenderlas de memoria. Toda cuenta de resultado que lleve la palabra gasto va a tener siempre saldo deudor. Y en este caso, gastos de venta lo vamos a representar con la letra GB. Gastos de administración representa el importe de gastos que efectúa la empresa necesarios para la administración de la misma. También tiene saldo deudor y la vamos a representar con las letras EA. El costo de operación es el que va a reunir los gastos de venta y los gastos de administración. Por eso decimos que lo conforman los sueldos de los empleados, servicios públicos, publicidad, alquileres, que se registran tanto en gastos de venta como en gastos de administración. Sumadas estas dos cuentas que acabamos de ver, van a formar el costo de operación o gasto de operación, que es similar. No olviden, si sumamos gastos de venta más gastos de administración, nos da como resultado costo de operación o gasto de operación. También tenemos la cuenta gastos financieros, que va a representar los gastos que se originan por manejar dinero ajeno. Por ejemplo, cuando el banco nos da un préstamo, los intereses que pagamos por ese préstamo son gastos financieros. Las comisiones que el banco nos cobra por manejar nuestras cuentas bancarias, gastos financieros. Todo lo que tenga que ver con manejo de dinero y que represente un gasto para la empresa es gasto financiero. Luego tenemos otros gastos que representa erogaciones. Cuando hablamos de erogaciones, es como que hablemos de gastos efectuadas por la empresa por actividades eventuales que no constituyen el giro principal del negocio. Tanto gastos financieros como otros gastos tienen saldo deudor. Gastos financieros se representa con GF y otros gastos con OG. También tenemos la cuenta productos financieros, que si se fijan lleva la misma terminación de gastos, solo que gastos y productos son dos cosas totalmente distintas. Los gastos restan el patrimonio, los productos lo aumentan. Por lo tanto, producto financiero va a representar las ganancias que se originan por el manejo del dinero. Es decir, cuando el banco nos da intereses por tener el dinero depositado o nos da comisiones porque tal vez somos la empresa que más dinero tenemos depositado en el banco, entonces el banco nos da comisiones. Toda ganancia que venga referente a manejo de dinero es producto financiero. Y todo gasto que provenga de manejo de dinero es gasto financiero. Otros productos son ganancias que se originan de actividades eventuales o que no constituyen el giro principal del negocio. Tanto productos financieros como otros productos tienen saldo acreedor. Productos financieros lo vamos a reconocer con las letras PF y otros productos con la letra OP. Antes de que se me olvide, otros gastos puede ser, digamos que teníamos un escritorio en la empresa que costaba 3.000 lempiras y lo vendimos por 2.500, vamos a tener una pérdida de 500 lempiras. Eso es otro gasto. Vamos a suponer otro caso de que de repente el negocio se incendió y se perdió una parte de las mercaderías. Eso va a ser otro gasto. Son actividades eventuales, significa que no ocurren todos los días, sino que son actividades casuales. Entonces, otros productos van a ser ganancias. Por ejemplo, si ponemos el mismo ejemplo del escritorio, costaba 3.000 y lo vendimos por 3.500, ya ganamos 500 lempiras. Entonces, todo lo que sean actividades eventuales y que nos generen ganancias va a ser otro producto. Si es actividad eventual y nos genera pérdida, otro gasto. Al igual que rebajas y descuentos sobre ventas, rebajas y descuentos sobre compras, también gastos financieros y productos financieros podrían aparecer en una sola cuenta que se llame gastos y productos financieros. Al igual que esas dos, otros gastos y otros productos podrían aparecer como una sola cuenta que se llame otros gastos y productos. Ojo, porque más abajo vamos a ver ejercicios donde las cuentas estén unidas y para que ustedes no se asombren. Sí se pueden usar unidas, se pueden usar separadas. Eso es criterio contable.
Muy bien, también tenemos el impuesto sobre la renta por pagar. Ya este tema lo vimos en contabilidad, fue el tema antes del balance, donde vimos que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pagan un impuesto sobre sus ingresos que se llama impuesto sobre la renta. Y esto va al final del estado de resultados solo cuando obtenemos ganancia. Si obtenemos pérdida, no estamos obligados a pagar impuesto, pero sí estamos obligados a declarar. Entonces, aquí arriba tenemos las cuentas que nos hacían falta de la segunda parte del estado de resultados y vamos a ver las fórmulas que se generan a partir de estas cuentas. La primera fórmula es costo de operación, que ya les dije, que es la suma de gastos de venta más gastos de administración. Se representa como CO. CO igual a GB más EA, que significa sumar gastos de venta más gastos de administración. Eso nos da costo de operación. La segunda ecuación que vamos a aprender es utilidad o pérdida de operación. ¿Cuándo vamos a tener utilidad de operación? Pues cuando la utilidad bruta en ventas, que la vimos en la clase pasada, sea mayor que el costo de operación. Ahí obtenemos una utilidad de operación. Siempre, al igual que el costo de ventas y las ventas, siempre se restan porque utilidad con gasto se resta. Ganancia con pérdida se resta. Utilidad con costo se resta. Utilidad con ganancia se suma. Gasto con pérdida se suma. Esas son cositas que deben ir aprendiendo. ¿Cuándo nos da una pérdida de operación? Cuando la utilidad bruta sea menor que el costo de operación. Entonces va a ser muy fácil identificarlo. Les dije la vez pasada, si esta operación que tengo aquí, utilidad bruta en ventas menos costo de operación, me da un número negativo, significa que estoy obteniendo una pérdida. Si me da positivo, significa que estoy obteniendo una utilidad. Entonces usted debe analizar cuando le proporcionen datos si va a calcular utilidad o pérdida. O sea, no escribir aquí utilidad de operación o pérdida de operación, sino que primero analizamos. Digo yo, si es mayor utilidad bruta en venta, me va a dar utilidad, entonces voy a escribir utilidad. Pero si veo que utilidad bruta en venta es menor, no voy a escribir utilidad porque ya sé que me va a dar pérdida. Muy bien, ahora tenemos utilidad o pérdida después del uso del patrimonio. Está UDUP, que es así como se representa la utilidad o pérdida que utiliza el patrimonio, se va a obtener restando la utilidad de operación menos la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. Siempre que la utilidad de operación sea mayor y que la diferencia entre gastos financieros y productos financieros resulte una pérdida. Es aquí donde ustedes tienen que aplicar la lógica de que utilidad con ganancia se suma, utilidad con pérdida se resta. Si usted tiene utilidad de operación y los productos financieros son mayores, significa que aquí en este paréntesis le va a dar una utilidad. Si tiene utilidad con utilidad, no va a restar, sino que va a sumar. Pero esto lo vamos a ver más claro cuando tengamos ejemplos. Aquí le pusimos menos, asumiendo que los gastos financieros son mayores que los productos financieros. Aquí le escribimos más, asumiendo que productos financieros va a ser mayor que gastos financieros. ¿Y cuando nos da pérdida después del uso del patrimonio? Pues cuando tenemos, en lugar de utilidad de operación, tenemos pérdida de operación y gastos financieros es mayor que productos financieros. Aquí, pérdida con gasto se suma. O en el último caso, si tenemos pérdida de operación y productos financieros es mayor que gasto financiero, lo vamos a restar y siempre va a seguir resultándonos una pérdida. Luego tenemos la utilidad antes de impuestos o pérdida del ejercicio.
¿De dónde resulta la utilidad antes de impuestos? Pues de restarle a la utilidad después del uso del patrimonio la diferencia entre otros gastos y otros productos. Fíjense que aquí tengo un menos. Ese menos es porque asumo que otros gastos es mayor que otros productos. Utilidad con gasto se resta. Por eso está el signo menos aquí. Ahora miren aquí abajo. Tengo utilidad antes de impuestos. UDUP más OG menos OP. ¿Qué significa? ¿Por qué tengo este más? Porque asumo que otros productos es mayor que otros gastos. Utilidad con productos se suma. Por eso tengo esta suma aquí. ¿Cuándo me va a dar pérdida del ejercicio? Pues voy a sumar la pérdida después del uso del patrimonio, si es que me dio pérdida, con la diferencia entre otros gastos y otros productos. Aquí escribí más porque estoy suponiendo que otros gastos es mayor. Pérdida con gastos se suma. Vayan aprendiendo eso. Pérdida con gastos se suma. Pérdida con costos se suma. Utilidad con costos se resta. Utilidad con gasto se resta. Utilidad con pérdida se resta. Utilidad con ganancia se suma. Utilidad con producto se suma. Apréndase esas cositas que son bien fundamentales y son básicas para que usted aprenda a manejar el estado de resultados. Finalmente me va a dar pérdida del ejercicio si tengo una pérdida después del uso del patrimonio y otros gastos es menor que otros productos. Por eso aparece este menos aquí. Porque pérdida con producto se resta. Ya les dije que cuando hay pérdida del ejercicio no debo calcular impuestos sobre la renta. No estoy obligado a pagar, pero sí estoy obligado a declarar. Finalmente tenemos la utilidad neta del ejercicio, que es la utilidad antes de impuestos menos el impuesto sobre la renta. Ya sabemos que para calcular el impuesto sobre la renta, tengo que saber si es persona natural o es persona jurídica. Lo que les decía anteriormente, mire, las cuentas gastos financieros y productos financieros se pueden unir en una sola cuenta denominada gastos y productos financieros. Si esta cuenta unida me dice que tiene saldo deudor, yo voy a asumir que es un gasto o pérdida. Y si esta cuenta unida tiene saldo acreedor, voy a asumir que es un producto o una utilidad. Al igual que esas, otros gastos y otros productos también se pueden unir en una sola cuenta, que la voy a llamar otros gastos y productos. Si esta cuenta tiene saldo deudor, voy a asumir que es un gasto, y si tiene saldo acreedor, voy a asumir que es un producto. Mire, es importante que aprenda eso. Para después sepa qué hacer cuando le den estas cuentas unidas y no se asombre, sino que usted sepa desde ya que yo les puedo dar las cuentas por separado. Gastos financieros y productos financieros. O decirle, bueno, la cuenta gastos y productos financieros, solamente que tengo que decirles, ¿es saldo deudor o es saldo acreedor? ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver los ejercicios resueltos. Calculador en mano, por favor. Antes de empezar los resueltos, si alguien tiene preguntas. Muy bien, quien calla otorga, dice. No. Tiendas Kaiser efectuó gastos de venta durante el periodo por 75,000 empiras. Gastos de administración por 62,000 empiras. La utilidad bruta en ventas del periodo fue de 532,000. Me están pidiendo determinar si hay utilidad o pérdida de operación. Entonces, lo primero que determinamos para saber si hay utilidad o pérdida de operación es el costo de operación. Dijimos que el costo de operación resulta de sumar gastos de venta, que son 75,000 empiras, y gastos de administración, que son 62,000 empiras, para un total de 137,000 empiras, mi costo de operación. Fíjense bien, costo de operación 137,000, utilidad bruta en ventas 532,000. O sea, antes de aplicar la siguiente fórmula, comparo estas dos cantidades. ¿Quién es mayor?
En este caso, utilidad bruta en ventas. Por lo tanto, la fórmula que voy a ocupar es la de utilidad de operación y no la de pérdida de operación. Entonces, utilidad de operación, ya vimos arriba que es restar utilidad bruta en ventas menos costo de operación. La utilidad que me están dando es de 532.000 empiras. Y restándole el costo de operación, que es de 137.000 empiras, me da una utilidad de operación de 395.000. ¿Cómo sé yo que esta es una utilidad de operación? Porque al hacer la resta me dio un número positivo. Entonces, en este caso, utilidad de operación, 395.000 empiras. Veamos el segundo ejemplo. Tiendas del Golazo efectuó gastos de venta durante el periodo por 356.000 empiras y gastos de administración por 435.000 empiras. La utilidad bruta en ventas del periodo fue de 550.000. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida de operación. Lo primero que hacemos cuando me piden utilidad o pérdida de operación es determinar el costo de operación, que es sumar gastos de venta y gastos de administración. En este caso tengo gastos de venta 356.000 empiras. Gastos de administración 435.000 empiras. Para un total de costo de operación de 791.000 empiras. ¿Qué hago ahora? Antes de aplicar la siguiente fórmula, voy a comprobar. Tengo una utilidad bruta en ventas de 550.000. Tengo un costo de operación de 791.000. En este caso, el costo de operación es mayor que la utilidad bruta en ventas. Miren, costo de operación 791.000. Utilidad bruta en ventas 550.000. Significa que voy a obtener una pérdida de operación. Igual siempre estos dos los voy a restar. Entonces digo 550.000 menos 791.000. Si se fijan, me dio un número negativo. ¿Por qué me dio negativo? Porque lo que tengo es una pérdida de operación. Se fijan, ¿verdad? Pérdida de operación 241.000 empiras. Por eso es importante que siempre ordene las fórmulas de la misma manera. No importa que aquí sepamos que nos va a dar utilidad o que nos va a dar pérdida. Siempre están ordenadas de la misma manera. Miren. Utilidad bruta en ventas menos costo de operación. En el mismo orden. Así lo escribimos aquí abajo. Utilidad bruta en ventas menos costo de operación. Para que estemos claros de que si me da positivo, va a ser una utilidad. Y si me da negativo, va a ser una pérdida. En el número 3 dice, distribuidora Ismania obtuvo una utilidad de operación en el periodo por 835.000 empiras. Reporta gastos financieros 97.520 y productos financieros por 125.315. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida. ¿A qué utilidad o pérdida se estará refiriendo? Pues como tengo utilidad de operación, tengo gastos financieros y tengo productos financieros, se está refiriendo a utilidad o pérdida después del uso del patrimonio. Para esta utilidad, lo primero que debo hacer es encontrar la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. En este caso tengo productos financieros que es mayor, 125.315 y restado a los gastos financieros de 97.520, me da una diferencia de 27.995. En estos casos de restar productos financieros y gastos financieros, aquí sí voy a escribir el mayor primero. Fíjense que como producto financiero es mayor, lo escribí primero. ¿Por qué? Porque así voy a estar seguro que la diferencia va a ser un producto. ¿Por qué producto? Porque los productos son mayores que los gastos en este caso. Y si tengo
utilidad de operación y tengo un producto, utilidad con producto se suma, por lo tanto me va a dar utilidad después del uso del patrimonio, que es la utilidad de operación que me dieron de 835,000 más 27,795. Eso nos da una utilidad después del uso del patrimonio de 862,795. Voy a repetir por si quedaron un poquito perdidos. En este caso me están proporcionando utilidad de operación, gastos financieros y producto financiero. Significa que voy a determinar o utilidad o pérdida después del uso del patrimonio. Entonces, el primer paso aquí es establecer la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. Mire, colocando primero el de mayor valor y restándole el menor. Así lo vamos a hacer. Entonces, el mayor en este caso es productos financieros, que es 125,315, y gastos financieros, que es 97,520. Nos da una diferencia de 27,795. Pregunto, ¿es producto o es gasto? Pues la respuesta es sencilla. La respuesta es ¿quién es mayor? En este caso, como son mayores los productos, esta diferencia para mí es un producto. Y si tengo producto con utilidad, ya sé que lo tengo que sumar, porque utilidad con producto se suma, no se les olvide. Por lo tanto, la fórmula UDUP, o sea, utilidad después del uso del patrimonio, es igual utilidad de operación más la diferencia entre productos financieros y gastos financieros, que en este caso me da positiva, porque son mayores los productos financieros. Al sumar estas dos cantidades, me resulta una utilidad después del uso del patrimonio de 862,795. Veamos aquí el siguiente ejemplo de Indufesa, que dice que reporta una utilidad de operación en el periodo por 2,325,000. Tiene gastos y productos financieros por 84,516, saldo deudor. Ya les había dicho yo que si me dan esta cuenta unida me tienen que decir, ¿es saldo deudor o es saldo acreedor? En este caso me dicen que es saldo deudor. Si es saldo deudor, es gasto o pérdida. Si es saldo acreedor, es utilidad o es producto o es ganancia. Graben. Entonces, en este caso, no tengo que sacar diferencia entre gastos y productos porque me lo están dando como una sola cuenta. Pero me dicen que es saldo deudor. Si tengo utilidad y saldo deudor en gastos y productos financieros, significa que los voy a restar. Porque utilidad con gasto, ¿por qué digo gasto? Porque es saldo deudor. Utilidad con gasto se resta. Entonces, en este caso, los gastos y productos financieros tienen saldo deudor que representan una pérdida o un gasto. Por lo tanto, se lo voy a restar a la utilidad de operación. Por lo tanto, la fórmula UDUP es igual a UO menos GIPF, que es gastos y productos financieros, restado. Entonces, tengo 2,325,000 menos 84,516. Nos da una utilidad después del uso del patrimonio de 2,240,484. Voy a repetir por si se me perdieron. Me están dando una utilidad de operación de 2,325,000 y me están dando la cuenta unida gastos y productos financieros con 84,516 y me dicen que tiene saldo deudor. Inmediatamente que me explican que tiene saldo deudor, ya sé que esto para mí es una pérdida o es un gasto. Y que si tengo utilidad con gasto, lógicamente lo voy a restar. Utilidad con gasto se resta.
Entonces la fórmula va a ser utilidad después del uso del patrimonio es igual a utilidad de operación menos gastos y productos financieros. Fíjense bien que no tuve que sacar diferencia entre gastos y productos porque me están dando la cuenta unida. Pero me dicen que es saldo deudor. Por lo tanto, resto de la utilidad de operación, que es 2.325.000. Y el saldo deudor que tiene gastos y productos financieros, que es 84.516. Me da una utilidad después del uso del patrimonio de 2.240.484. Veamos el ejemplo 5. El ejemplo 5 dice tienda Nimrod. Nimrod Sport obtuvo una pérdida de operación en el periodo por 358.000 empiras. Tiene gastos financieros por 25.700 y productos financieros por 15.800. Me están pidiendo si hay utilidad o pérdida. Entonces, en primer lugar, determinamos la diferencia entre gastos y productos financieros porque me están dando las cuentas por separado. Y escribimos siempre la que tiene la cantidad mayor, que en este caso es gasto financiero 25.700, productos financieros 15.800 para un resultado de 9.900. Como en este caso los gastos financieros son mayores, entonces yo digo que esto que tengo aquí, este 9.900 es una pérdida o es un gasto. Entonces, si tengo pérdida de operación y aquí me dio pérdida o gasto, significa que pérdida con pérdida se suma. Pérdida con gasto se suma. Y voy a seguir obteniendo pérdida, en este caso pérdida después del uso del patrimonio, igual a utilidad de operación más la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. ¿Por qué le escribí más? Porque aquí me dio un gasto y gasto con pérdida se suma. Por lo tanto, si tengo una pérdida de operación de 358.000, le sumo los 9.900 que me dio de diferencia entre las dos cuentas y me da una pérdida después del uso del patrimonio de 367.900. Repito, me están dando una pérdida de operación de 358.000, me están dando las cuentas por separado, gastos financieros 25.700, productos financieros por 15.800, me piden determinar si hay utilidad o pérdida. Como me dan cuentas separadas, debo determinar cuál es la diferencia entre esas dos cuentas y escribir en primer lugar la cantidad mayor. En este caso, la cantidad mayor es gasto financiero. 25.700, productos financieros, 15.800, al restarlo me dio 9.900. ¿Qué es esto? ¿Será utilidad o será pérdida? Pues como los gastos son mayores, esto es una pérdida. Y si tengo pérdida aquí y pérdida aquí arriba con pérdida de operación, las voy a sumar. Por lo tanto, aquí me va a dar pérdida después del uso del patrimonio, que es igual a utilidad de operación más la diferencia entre gastos y productos financieros. Ya les expliqué que escribí más porque sé que aquí los gastos son mayores que los productos. Permítame que haya un errorcito. Aquí no es UO, aquí es PO. Corrijan, por favor. PO más GF menos PF. Por lo tanto, me da una pérdida después del uso del patrimonio de 367.900. Veamos allá abajo. Número 6. Novedades. Rosli reporta una pérdida de operación en el periodo por 435.000 empiras. Tiene gastos y productos financieros por 23.500 saldo acreedor. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida. Entonces, en este caso tengo
pérdida de operación, me dan las cuentas unidas, pero me dicen que es saldo acreedor. Cuando me dicen que es saldo acreedor, me doy cuenta que tengo una utilidad, una ganancia o un producto. Y como tengo una utilidad aquí y una pérdida aquí, estos dos los tengo que restar. Por lo tanto, me va a dar pérdida después del uso del patrimonio porque aquí hay otro error. Aquí dice UO, tiene que ser PO, porque me están dando pérdida de operación. Por lo tanto, pérdida después del uso del patrimonio es igual a PO menos gastos y productos financieros. ¿Por qué menos? Porque esta cuenta unida tiene saldo acreedor que representa una ganancia. Y pérdida con ganancia se resta. Por lo tanto, 435,000 empiras menos 23,500 nos da una pérdida después del uso del patrimonio de 411,500. Entonces, mire, me están dando una pérdida de operación, me están dando gastos y productos financieros como cuenta unida, me explican que en saldo es acreedor, tengo pérdida de operación y saldo acreedor que representa ganancia, significa que lo voy a restar para obtener la pérdida después del uso del patrimonio. Muy bien. Luego tenemos el número 7. Comercial Los Tres Mosqueteros tiene una utilidad después del uso del patrimonio por 950,000. Otro gasto 55,000 y otros productos 35,000. Determinar si hay utilidad o pérdida. ¿De qué me están hablando aquí? ¿De qué utilidad o de qué pérdida? Si tengo utilidad después del uso del patrimonio, tengo otros gastos y otros productos, me están hablando de la utilidad antes de impuestos o de la pérdida del ejercicio. Vamos a ver qué nos va a resultar aquí. Para empezar, debo determinar la diferencia entre otros gastos y otros productos, escribiendo siempre la cantidad mayor, que en este caso es otros gastos, 55,000 menos 35,000, me da 20,000 empiras. Como otros gastos es mayor, esto representa un gasto. Y si tengo utilidad después del uso del patrimonio, utilidad con gasto se resta. Por lo tanto, UAI, que es utilidad antes de impuestos, es igual a utilidad después del uso del patrimonio menos gastos financieros restado con producto financiero. ¿Por qué le escribí menos? Porque ya sé que esto es un gasto y utilidad con gasto se resta. Por eso escribí el menos aquí. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos va a ser de 950,000 menos 20,000 empiras y nos da como resultado una utilidad antes de impuestos de 930,000 empiras. Fíjese bien. Nos dan utilidad después del uso del patrimonio. Nos dan las cuentas separadas. Me están pidiendo que determine si hay utilidad o pérdida. Si veo los elementos, veo que me están pidiendo utilidad antes de impuestos o pérdida del ejercicio. Lo primero que hago es determinar la diferencia entre otros gastos y otros productos, escribiendo la cantidad mayor primero, que en este caso es otro gasto. 55,000 de otros gastos menos 35,000 de otros productos, el resultado es 20,000, que en este caso es un gasto porque los gastos son mayores. Por lo tanto, si tengo gasto aquí y utilidad aquí arriba, significa que lo voy a restar para obtener la utilidad antes de impuesto. 950,000 empiras, menos la diferencia entre gastos y productos financieros, que nos dio un gasto de 20,000, nos da una utilidad antes de impuestos de 930,000 empiras. Vamos al número 8, con almacenes de estéreo. Dice que tiene una utilidad después del uso del patrimonio por 2,530,425. Otros gastos y productos, 350,150. Saldo acreedor.
determinar si hay utilidad o pérdida. Primero veo a qué utilidad o pérdida se refiere, porque si tengo utilidad después del uso del patrimonio, tengo la cuenta unida, otros gastos y productos, ya sé que se está refiriendo a la utilidad antes de impuestos o a la pérdida del ejercicio. Entonces lo primero que hago es esta cuenta unida a ver qué saldo tiene. Tiene saldo acreedor y tengo utilidad después del uso del patrimonio. Significa que utilidad con producto se suma. Por lo tanto, en este caso, utilidad antes de impuestos es igual a utilidad después del uso del patrimonio más otros gastos y productos. ¿Por qué más? Porque otros gastos y productos tienen saldo acreedor, que también es una utilidad. Por lo tanto, se suman 2.530.425 más 350.150 nos da una utilidad antes de impuestos de 2.880.575. Si se fijan, nos están dando una utilidad después del uso del patrimonio. Nos están dando otros gastos y productos como cuenta única que tiene saldo acreedor y me están pidiendo determinar si hay utilidad o pérdida. Si tengo utilidad aquí y utilidad aquí, lo que hago es sumarlo para que me dé la utilidad antes de impuestos. Número 9. La casa del pintor SDRL tiene una pérdida después del uso del patrimonio por 856.515. Otros gastos 230.000 y otros productos 415.000. Determinar si hay utilidad o pérdida. ¿A qué utilidad o pérdida se refiere? Pues a la utilidad antes de impuestos o a la pérdida del ejercicio, por los elementos que estoy viendo ahí. Eso ustedes se lo van a aprender memorizándose o aprendiendo de manera lógica y analítica cada una de las fórmulas que les enseñé hace poco. Entonces, en este caso, como tenemos separadas las cuentas, otros gastos y otros productos, las voy a restar escribiendo primero la cantidad de la cuenta mayor. En este caso, otros productos, 415.000 menos otros gastos, 230.000, me da como diferencia 185.000 empiras. Pregunto, ¿qué son estos 185.000? ¿Una utilidad o una pérdida? Como otros productos es mayor, lógicamente esto es una utilidad. Si tengo utilidad y pérdida, significa que los voy a restar para que me dé la pérdida del ejercicio. Pérdida del ejercicio es igual a pérdida después del uso del patrimonio menos la diferencia entre otros productos y otros gastos. Menos, porque ya sabemos que aquí me da una utilidad y utilidad con pérdida se resta. Entonces hacemos el cálculo. Tenemos una pérdida de 856.515 y menos el producto que obtuvimos aquí de 185.000. Significa que esta empresa tiene en el año una pérdida del ejercicio de 671.515. Muy bien. Vamos al número 10. Bazar Diana dice tiene una pérdida después del uso del patrimonio por 585.930. Otros gastos y productos 55.130. Tiene saldo deudor. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida. ¿A qué utilidad o pérdida se refiere? Pues con los elementos que tengo, ya sé que me están pidiendo la utilidad antes de impuestos o la pérdida del ejercicio. En este caso me dan la cuenta unida, otros gastos y productos que dice que tiene saldo deudor, que significa que es una pérdida. Pérdida con pérdida se suma. Por lo tanto, en este caso, me da pérdida del ejercicio, utilidad
Perdón, aquí hay otro errorcillo. Pérdida del ejercicio igual a pérdida después del uso del patrimonio más otros gastos y productos. ¿Por qué más? Porque me dice que es saldo deudor y pérdida con pérdida se suma. Por lo tanto, la pérdida del ejercicio es 585.930 de la pérdida después del uso del patrimonio más 55.130 del saldo deudor de otros gastos y productos, me da como resultado una pérdida del ejercicio de 641.060. Muy bien. Ahora me dice, Confecciones Monsini tiene una utilidad antes de impuestos por 1.540.700. Calcular la utilidad neta del ejercicio, o sea, la última fórmula del estado de resultados cuando no hay pérdida, porque cuando hay pérdida, hasta aquí llega, hasta pérdida del ejercicio. Pero cuando no hay pérdida del ejercicio, esto se llamaría utilidad antes de impuestos y nos faltaría un pasito más para calcular la utilidad neta. Entonces, en este caso, calculamos el impuesto sobre la renta sabiendo que tratamos con una persona jurídica. ¿Cómo lo sé? Pues tiene la terminación SA o, como en el caso anterior, SDRL, o tiene la palabra y compañía. En esos casos sé que estoy tratando con una persona jurídica. Recuerden que el cálculo de impuestos sobre la renta para personas jurídicas es mucho más fácil. Solo tengo que fijarme en la renta neta gravable, que en este caso es de 1.540.700. Recordemos que cuando las personas jurídicas tienen más de 1 millón de renta neta gravable, entonces a toda la renta neta gravable le calculo 25%. Y lo que pasa de 1 millón, le voy a calcular 5% de aportación solidaria. Entonces, en primer lugar tengo a toda la utilidad 1.540.700, le calculo el 25%, que es le calculo el 25%, que en este caso me da 385.775. A lo que me sobra de 1 millón, que en este caso son 540.700, 540.700, le calculo el 5%, que me da 27.035. Sumadas estas dos cantidades, me dan el impuesto sobre la renta que le corresponde pagar a esta empresa. 385.175 más 27.035 me da un impuesto a pagar de 412.210. Una vez que he calculado el impuesto sobre la renta, procedo a calcular la utilidad neta del ejercicio con la fórmula utilidad antes de impuesto, y el impuesto sobre la renta para las empresas es un gasto, por lo tanto, utilidad con gasto se resta. Siempre voy a restar el impuesto sobre la renta. Nunca lo voy a sumar, porque para mí, como empresa, es un gasto. Entonces digo 1.540.700 menos 412.210. Que en este caso me da una utilidad neta del ejercicio de 1.128.490. Si se fijan, me están dando utilidad antes de impuestos por 1.540.700. Me dicen que es una persona jurídica porque tiene la SA. Y me están pidiendo calcular la utilidad neta del ejercicio. Cuando me dan utilidad antes de impuestos, lo primero que calculo es el impuesto sobre la renta. Sabiendo que es persona jurídica, tengo que fijarme cuál es el monto
de la renta neta gravable. En este caso, utilidad antes de impuestos y renta neta gravable es la misma cosa. Entonces, en este caso veo yo que la renta neta gravable es mayor a 1.000.000 de lempiras. Por lo tanto, al total de la renta neta gravable le aplico el 25% que establece la ley. Y a lo que me sobra de 1.000.000 de lempiras, le calculo 5% de aportación solidaria temporal. Me dan estas dos cantidades sumadas, me da cuál es el impuesto que le corresponde a esta empresa. Y ese impuesto se lo voy a restar a la utilidad antes de impuestos para que me dé la utilidad neta del ejercicio. En el número 12 me dicen que especia Don Julio, propiedad del señor Julio Alvarado. ¿Para qué me dan este dato? Para saber que no es persona jurídica como aquí. Miren, me dicen S.A. Aquí ya sé que pertenece a una persona natural. Dice que obtuvo una utilidad antes de impuestos por 510.000 lempiras. Me están pidiendo calcular la utilidad del ejercicio. Como en este caso no me dan más datos, solo voy a restar a la utilidad utilidad antes de impuestos, solo los 40.000 lempiras de gastos médicos que establece la ley. Que aunque no me lo digan, ya sé que tengo que restarlo. Entonces, 510.000 de la utilidad antes de impuestos menos 40.000 de gastos médicos me da una renta neta gravable de 470.000 lempiras. A estos 470.000 lempiras le aplico la tarifa de impuestos sobre la renta para persona natural, que dice que de 1 centavo a 165.482.06 está exento, significa que no paga impuesto hasta 165.482.06. Luego, el siguiente rango va de 165.482.07 a 252.330.80. Lo que hago aquí es sacar una diferencia entre 252.330.80 menos 165.482.06, que me da una diferencia de 86.648.74 me da aquí. A eso le aplico la tasa de 15%. Por 15% me da 13.027.31 en esta escala. La siguiente escala va de 252.330.81 hasta, ya les voy a decir hasta dónde llegan. Ups, no la tengo. Bueno, no tengo la tableta por ahora. Déjenme buscar la tableta para que la miren. Impuestos sobre la renta. ¿Están viendo la tarifa del impuesto sobre la renta ahorita? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, Sí, entonces se mira. si se fijan, la tarifa va de 252.330.81 hasta 586.815.84. Pero en el caso que tenemos aquí, no llega hasta esa cantidad. Entonces voy a escribir hasta dónde llega mi renta neta gravable, que en este caso llega hasta 470.000 lempiras. Aquí está, ¿ven?
252.330.81. No le escribo la cantidad que sigue porque se me pasa de mi renta neta. Entonces lo que escribo es mi renta neta gravable aquí. Entonces voy a hacer la diferencia. 470.000 menos 252.330.80 me da una diferencia de... Uy, se me perdió. 470.000 menos 252.330.80, una diferencia de 217.619. Uy, aquí está malo. Corrijamos. 219.669.20. Le aplicamos el 20% de impuesto que nos da 43.533.84. Luego sumamos estas dos escalas. 13.027.31. Profe, una pregunta. Ahí Dígame. en donde dice desde 252.330.81 tiene. Punto 81, ¿sí? Sí, punto, Sería, punto sería 81, ¿sí? ¿por qué dijo punto 80? Ah, porque lo estoy restando aquí, mire. 470.000 menos el de arriba, no el de aquí. Ah, ok. ¿De acuerdo? Por eso Sí. es que a lo mejor quien hizo esta tablita restó con este, pero no es con este que se resta con el de arriba, ¿verdad? Entonces esta persona, según el artículo 22 del impuesto sobre la renta, va a pagar un total de impuesto de 56.561.15. Si se fijan, es más difícil calcular impuestos sobre la renta para persona natural que para persona jurídica, porque esta tablita es un poquito complicada. Entonces, teníamos una utilidad antes de impuestos de 510.000. 510.000. Y le restamos el impuesto sobre la renta de 56.561.15, que me da una utilidad neta del ejercicio de 453.438.85. Lógicamente, para aplicar esto, tienen que volver a estudiar el tema de impuestos sobre la renta, para que se acuerden cómo calculamos el impuesto sobre la renta, tanto para persona jurídica como para persona natural. Dice aquí, Base Armónica S.A. presenta la siguiente información correspondiente al periodo 2019. Utilidad bruta en ventas, 1.115.015. Gastos de venta, 308.900. Gastos de administración, 292.800. Gastos financieros, 38.546. Productos financieros, 29.412. Otros gastos, 24.697. Otros productos, 43.425. Me están pidiendo aplicar la fórmula de la segunda parte del estado de resultados. Las fórmulas de la segunda parte del estado de resultados comienzan con el costo de operación. Lo que debo hacer es identificar los elementos que me están dando. Me están dando utilidad bruta en ventas, me están dando gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros, otros gastos y otros productos. Una vez que identifico los elementos, procedo a aplicar las fórmulas. La primera fórmula de la segunda parte es costo de operación, donde debo sumar gastos de venta más gastos de administración. Entonces tenemos gastos de venta 308.900 y gastos de administración 292.800, que me da un total de 601.700 mi costo de operación. La segunda fórmula es utilidad o pérdida de operación. Para saber si es utilidad o es pérdida, comparo las cantidades. ¿Quién es mayor? ¿Costo de operación o utilidad bruta en ventas?
Es mayor. Utilidad bruta en venta. Correcto. Utilidad bruta en venta es mayor, por lo tanto me va a dar utilidad de operación. Entonces tengo utilidad bruta en ventas de 1.115.015 menos 601.700 me da un total de 513.315. Fíjense bien que hasta aquí apliqué dos fórmulas de la segunda parte del estado de resultado. Apliqué costo de operación y apliqué utilidad de operación. Ahora procede, después de utilidad de operación, determinar la diferencia entre productos financieros y gastos financieros. Primero veo quién es mayor gasto financiero, por lo tanto le escribo de primero. 38.546 de gastos financieros y 29.412 de productos financieros me da como resultado 9.134. Como son mayores los gastos, esto para mí es un gasto. Gasto y utilidad, porque tengo utilidad de operación, lo voy a restar. Por lo tanto, me va a dar utilidad después del uso del patrimonio, que es igual a utilidad de operación menos, porque ya sé que esto es una pérdida, la diferencia entre gastos financieros y productos financieros que me dio 9.134. Restados esos dos, 513.315 menos 9.134 me da como resultado una utilidad después del uso del patrimonio de 504.181. Mire, y aplicamos tres fórmulas: costo de operación, utilidad de operación y utilidad después del uso del patrimonio. Ahora me falta la siguiente fórmula, que es la utilidad antes de impuestos o la pérdida del ejercicio. Para eso voy a ver la diferencia entre otros gastos y otros productos. En este caso, otros productos es mayor, lo escribo de primero. De primero, para que no me lo escriban de primero. $43.425 menos 24.000 1.697. 43.425 menos 24.697 me da como resultado 18.728. ¿Qué es esta cantidad? ¿Es utilidad o es pérdida? Como son mayores los productos, esta es una utilidad. Y como tengo utilidad después del uso del patrimonio, utilidad con utilidad se suma. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuestos va a ser igual a utilidad después del uso del patrimonio más, porque ya sé que esto es una utilidad, la diferencia entre otros gastos y otros productos, que en este caso me dio 18.728. O sea que lo voy a sumar. 504.181 más 18.728 para un total de 522.909, que sería mi utilidad antes de impuestos. Como me dio utilidad, voy a proceder a calcular el impuesto sobre la renta. Voy a ver el nombre de la empresa. Bazar Mónica S.A. significa que es una persona jurídica. Y como tiene una renta neta gravable menos de 1.000.000 de lempiras, solo le aplico el 25%. Entonces tenemos 522.909 por 25%, me da un impuesto sobre la renta de 130.727.25. Una vez calculado el impuesto sobre la renta, procedo a determinar la utilidad
neta del ejercicio, que aquí es UNE. Utilidad neta del ejercicio. 522.909 menos el impuesto sobre la renta de 130.727.25 nos da una utilidad neta del ejercicio de 392.181.75. Fíjense bien que para llegar a la utilidad neta del ejercicio debo calcular paso a paso cada una de las ecuaciones de la segunda parte del estado de resultados, que comienza con costo de operación. Mire, calculamos costo de operación, calculamos utilidad de operación, calculamos utilidad después del uso del patrimonio, calculamos utilidad antes de impuestos, calculamos el impuesto sobre la renta y finalmente calculamos la utilidad neta del ejercicio. Veamos el número 14 que dice que es propiedad del señor, de la señora, que oye, pobre señor, del señor Vicente Carrión. Presenta la siguiente información correspondiente al periodo 2019. Pérdida bruta en ventas, 125.000 empiras. Vamos identificando. Pérdida bruta en ventas. Gastos de venta, 78.415. Gastos de venta, 78.415. Gastos de administración, 92.600. Está abajo, 92.600 gastos de administración. Gastos financieros, 8.545. Gastos financieros, 8.545. Productos financieros, 9.812. Otros gastos, 4.597, aquí lo tenemos. Y otros productos, 3.425. Procedemos a calcular la primera fórmula, que es el costo de operación. Que es sumar gastos de venta con 78.415 y gastos de administración con 92.600. Para un total de 171.015, que es mi costo de operación. En este caso, como tengo pérdida bruta en ventas y costo de operación, ya tengo grabado que pérdida con costo se suma. Por lo tanto, me sigue dando pérdida de operación. Tengo mi pérdida bruta en ventas con 125.000 empiras. Y mi costo de operación que me dio 171.015 me da una pérdida de operación de 296.015. Procedo a calcular la diferencia entre productos financieros y gastos financieros. ¿Quién es mayor? Productos financieros. 9.812 de productos financieros menos 8.545 de gasto financiero me da una diferencia de 1.267. ¿Qué representa este 1.267? Un producto, porque los productos son mayores que los gastos. Si tengo pérdida y producto, pues los voy a restar, porque pérdida y producto siempre se restan. Y en este caso me va a seguir dando pérdida después del uso del patrimonio. 296.015 de la pérdida de operación y le resto 1.267 de la diferencia entre gastos y producto financiero. Restado porque pérdida y producto se resta. Y me da una pérdida después del uso del patrimonio. 296.015 menos 1.267. Pérdida después del uso del patrimonio de 294.748. Una vez determinada la pérdida después del uso del patrimonio,
Procedo a determinar la diferencia entre otros gastos y productos. ¿Quién es mayor? Es mayor otros gastos. Por lo tanto, digo 4.597 de otros gastos. Menos 3.425 de otros productos me da una diferencia de 1.172. ¿Qué representa esta diferencia? Representa un gasto porque los gastos son mayores. Si tengo pérdida y tengo gasto, lo voy a sumar y me va a seguir dando una pérdida. En este caso sería pérdida después del uso del patrimonio 294.748 más 1.172 para un total de 295.920 que no es utilidad sino que pérdida. Aquí está malo. Pérdida del ejercicio 295.920. Ya les dije que cuando en un ejercicio se obtiene pérdida del ejercicio, no se debe calcular impuestos sobre la renta. Pero la empresa tiene la obligación de declarar que en el periodo obtuvo pérdida, porque si no le dan una multa y va a ser peor para la empresa. Muy bien. Vamos con el número 15. La fábrica de carteras Catalina SDRL presenta la siguiente información. Pérdida bruta en venta, 265.000 empiras. Vamos identificando elementos. Gastos de venta, 38.415. Gastos de administración, 42.600. Gastos y productos financieros, la cuenta está unida, me tiene que dar un saldo, en este caso es deudor, que para mí deudor es una pérdida. Otros gastos y productos me están dando unida también, pero con saldo acreedor, que para mí es una utilidad o producto. Entonces procedemos a calcular el costo de operación, que es la primera fórmula. Sumamos gastos de venta, que es 38.415, más 42.600. Para un total de costo de operación de 81.015. Tenemos costo de operación y tenemos pérdida bruta en ventas, significa que los voy a sumar porque pérdida con costo se suma. Y nos va a seguir dando una pérdida, en este caso pérdida de operación. Pérdida bruta en ventas de 265.000 más costo de operación de 81.015 nos da una pérdida de operación de 345.015. En este caso, gastos y productos financieros tiene saldo deudor. Y tengo pérdida, pérdida con gasto se suma. Por lo tanto, voy a sumar la pérdida de operación de 346.015 más el saldo de gastos y productos financieros, que en este caso es deudor, de 10.753. Y voy a obtener una pérdida después del uso del patrimonio de 356.588. Después de la pérdida, en este caso dice que otros gastos y productos tiene saldo acreedor que representa una utilidad. Si tengo pérdida después del uso del patrimonio y tengo utilidad en otros gastos y productos, significa que lo voy a restar porque pérdida y producto se restan. Entonces tenemos 356.588 menos 11.500 me da como resultado una pérdida del ejercicio, corrijan aquí por favor, de 345.088. Y hasta aquí llega el ejercicio, y cuando hay pérdida, ahí termina. Aquí
Tengo un ejercicio completito desde la clase pasada hasta lo que vimos hoy. Y mire, lo primero que hacemos es identificamos los elementos. Tengo ventas, 1.250.800. Tengo devoluciones sobre ventas, 7.500. Me están dando rebajas y descuentos sobre ventas. Aquí está. Rebajas y descuentos sobre ventas, 5.000 empiras. Ya les dije que estas cuentas pueden aparecer por separado o unidas, como en este caso. 5.000 empiras. Tengo compras, 370.250. Tengo gastos sobre compras, 40.500. Tengo devoluciones sobre compras, 5.300. Tengo rebajas y descuentos sobre compras, 7.500. Tengo inventario inicial. Inventario inicial, 278.200. Tengo inventario final, 334.700. Tengo gastos de venta, 182.400. Tengo gastos de administración, 144.600. Y tengo unidas a las cuentas gastos y productos financieros con saldo deudor, 13.100. También están unidas las cuentas otros gastos y productos con saldo acreedor, 1.200. Miren que es bien importante que identifiquemos los elementos porque así es más fácil ir determinando cada una de las fórmulas. Entonces, la primera fórmula del estado de resultados es ventas netas. Ventas netas es igual a ventas totales menos la suma de devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Recuerden que en este caso, rebajas y descuentos sobre ventas es una sola cuenta de 5.000. Entonces tengo 1.250.800 más 12.500, que es la suma de devoluciones y rebajas sobre ventas, me da ventas netas de 1.238.300. Restamos 1.250.800 menos 12.500 para un total de 1.238.300, que son mis ventas netas. Procedo con la siguiente fórmula, que es compras totales, donde voy a sumar compras más gastos sobre compras. Tengo compras 370.250. Tengo gastos sobre compras 40.500. Para un total de compras totales de 410.750. Procedo a la siguiente fórmula, compras netas, que es compras totales menos la suma de devoluciones, rebajas y descuentos sobre compras. Compras totales lo tengo arriba, 410.750, y determino la suma de devoluciones sobre compras, que es 5.300, rebajas y descuentos sobre compras, 7.500, que me da 12.800. Resto 410.750 menos 12.800, me da un total de 397.950 de compras netas. Una vez que tengo las compras netas, determino mercaderías disponibles, que es compras netas, que es 397.950, y le sumo el inventario inicial, que es de 278.200. Me da mercaderías disponibles de 676.150. Procedo a calcular el costo de ventas, que son las mercaderías disponibles que tengo aquí arriba, las acabo de calcular, 676.150, y veremos el inventario final que nos dieron de menos 334.700, nos da un costo de venta de 341.450. Al llegar aquí, comparo costo de ventas, 341.450, y ventas netas, 1.238.300. En este caso, mayor ventas netas me va a dar utilidad bruta en ventas.
Las ventas netas 1.238.300. El costo de ventas 341.450. Nos da una utilidad bruta en ventas de 896.850. Fíjense bien que hasta aquí llegamos en la clase pasada, que es la primera parte del estado de resultados. Pero aquí vamos a continuar porque ya estamos uniendo la primera con la segunda parte. Una vez determinado la utilidad bruta en ventas, procedo al costo de operación, que es gastos de venta, siempre voy viendo los datos arriba, 182.400, gastos de administración, 144.600, que me da un costo de operación de 327.000 empiras. Teniendo utilidad bruta en ventas y costo de operación, solo comparo a ver qué me va a dar, utilidad o pérdida. Pues me va a dar utilidad porque la utilidad bruta en ventas es mayor y utilidad con costo se resta. Por lo tanto, utilidad bruta en ventas de 896.850 y costo de operación de 327.000 me da una utilidad de operación de 569.850. Obtenida la utilidad de operación, veo gastos y productos financieros, que en este caso lo tengo unido con saldo deudor. Recuerden que saldo deudor es pérdida o gasto. Y yo tengo aquí utilidad de operación, significa que se van a restar para obtener una utilidad después del uso del patrimonio. 569.850 menos el saldo deudor de gastos y productos financieros, 13.100, me da una utilidad después del uso del patrimonio de 556.750. Veo aquí arriba que también otros gastos y productos están unidas con saldo acreedor. Saldo acreedor representa para mí utilidad. Por lo tanto, utilidad con utilidad se suma. Entonces tengo utilidad después del uso del patrimonio, 556.750 más el saldo acreedor de otros gastos y productos de 1.200, me da una utilidad antes de impuestos de 557.950. Voy a fijarme ahora porque me corresponde calcular, por como me dio utilidad antes de impuestos, lógicamente el siguiente paso es calcular impuestos sobre la renta. Tengo que fijarme cómo se llama la empresa. Dice Importadora Mundial SDRL. Me indica que es una persona jurídica y que su renta neta gravable o la utilidad antes de impuestos no pasa de 1.000.000 de lempiras. Miren, por lo tanto solo aplico 25%. 557.950 por 25% me da 139.487.50, que es el impuesto que debe pagar la empresa. Teniendo la utilidad antes de impuestos de 557.950, le resto el impuesto sobre la renta de 139.487.50 y me da una utilidad neta del ejercicio de 418.462.50. Como pudieron ver, este es un ejercicio completito repasando las fórmulas que vimos la clase pasada y las fórmulas que vimos en esta clase. Hasta aquí ya tenemos completo el estado de resultados. Solo nos faltaría estructurarlo en el formato, que eso va a ser lo que nos corresponde en la siguiente clase. Si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Muy bien.
Aquí tenemos los ejercicios propuestos. Fíjense que aquí no hay teoría, solo hay pura práctica. Una aclaración. Hay más páginas de las que deben haber. En la guía número 7, ¿están viendo la parte de completación? ¿Sí? Si se fijan, habían aquí algunas preguntas que ustedes no las podían responder porque no tenían la información. Ahora ya con esta segunda guía, ya pueden completar esta parte que algunos me la dejaron en blanco porque me decían que no encontraban la respuesta. Y era lógico porque me agregaron aquí preguntas que no correspondían. Pero aquí, como ya tenemos completa toda la información, ya me pueden completar esta parte de completación, esta parte de sopa de letras y esta parte de identificación de cuentas, que habían cuentas que no conocían. Por ejemplo, no conocían gastos de administración, no conocían productos financieros, no conocían gastos de venta, no conocían otros productos. Y esas. Entonces ahora les voy a pedir que si me entregaron en blanco o le entregaron a la profe Guillermina, a los chicos de la 1 y la 2, si le entregaron en blanco esta parte, que la completen y la vuelvan a enviar con esta nueva guía. Les pido de favor que vayan escribiendo su nombre completo y sección en el chat para poder tomar asistencia, por favor.